chicos, me prestan atención, por favor, me prestan atención. Es referente al examen de laboratorio. El examen de laboratorio para los dos grupos será el jueves. El jueves. Se lo voy a colocar el jueves para los dos grupos. ¿Al mismo tiempo? ¿Qué te pasó? Vamos a hacer todo en el mismo salón, profe. Va a ser rotativo, pero yo sé cómo lo voy a organizar, ¿sí? Aunque el jueves tienen que venir los dos grupos a hacer el examen. A las 3:50 la hora que empiece el examen, a la hora que empiece el laboratorio. No es necesaria la hora, chicos, porque solamente es el examen. ¿Sí? O sea que mañana el grupo de laboratorio tiene que venir. ¿Sí? Tendrá que venir. Tienen el jueves a hacer el examen. ¿De acuerdo? Ok. Eso por un lado. Ahora al final de clase tengo que explicar una cosa adicional, pero es de teoría. De laboratorio. Ya de laboratorio es esto. Tienen un día adicional para estudiar, afianzar o recordar términos. Bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy, que es el tejido epitelial. ¿Sí? Ya hicimos un breve repaso de lo que fue la clasificación de las células. Allá, este grupito allá no sé si quieren dar la clase y yo me siento y no sé. ¿Está bien? Ok. Del tejido epitelial. Antes de eso, dimos un breve repaso de lo que fue la célula, cuáles son los tipos de células, las características, cuáles son sus funciones. Luego vimos la membrana plasmática, los tipos de transporte a través de la membrana plasmática, etcétera, etcétera. Vimos la parte de biología, vimos la parte celular y molecular de la célula. Pero ahora vamos a empezar al estudio de las células como un conjunto, que son los tejidos. Y vamos a empezar por el tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los 4 tipos de tejidos fundamentales de los tejidos animales, ¿sí? de las células animales. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es entender qué es el tejido epitelial y cómo se aplica en la medicina. Y los objetivos específicos son diferenciar sus clasificaciones, clasificar por su función y mencionar algunas proteínas asociadas en el tejido epitelial. La clase de tejido epitelial va a estar dividida en dos. Hoy vamos a ver los tipos de tejido epitelial de acuerdo a su clasificación, en este caso según su célula y según su número de capas. Y el otro martes vamos a ver entonces adhesiones celulares y tejido glandular. Eso son las glándulas exocrinas y endocrinas. Eso va a ser el otro martes. Hoy nos vamos a enfocar entonces a aprender a identificar y reconocer cada uno de esos tejidos. ¿Ya? Ok. Como les comenté, el cuerpo humano está conformado por distintos tipos de tejidos. ¿Cuáles son los distintos tipos de tejido? Epitelial. Ajá. Exacto. Y dentro de esto, el tejido epitelial, que el tejido epitelial, entre tantas funciones, tiene la de recubrimiento de estructuras internas como externas, y también actúa como barrera porque facilita más que todo lo que es el proceso de absorción, secreción y excreción. Ok, aquí vemos entonces los diferentes tipos del tejido epitelial y cómo son sus células. El tejido epitelial, sus células están estrechamente unidas, son células que están muy unidas uno con otro. El tejido conectivo tiene abundante matriz extracelular, sin embargo el tejido epitelial contiene muy poco matriz extracelular. En el tejido muscular, la matriz extracelular es algo moderado,
y en el nervioso tiene muy poco matriz extracelular. Entonces ahí lo vamos a ir estudiando poco a poco y lo que nos compete hoy es el tejido epitelial. Por ejemplo, en el tejido conectivo se caracteriza mucho más que todo por las células o que componen más que todo la matriz extracelular. Y como lo dice su nombre, el tejido conectivo tiene la función de unir o sostener los otros tejidos del cuerpo. El tejido muscular está compuesto por células alargadas y una de sus principales funciones es la de el movimiento, la de contracción muscular, ¿sí? Y el tejido nervioso está compuesto por células muy finas. Toda su función principal es la de ¿qué? La de respuesta eléctrica nerviosa, emite impulsos nerviosos. La mayoría de los órganos están compuestos por dos tipos de tejidos, que son el parénquima y el estroma. Donde el parénquima son las células que se especializan más que todo en las funciones del propio órgano, y el estroma son las células que tienen la función de sostener, de mecanismo, de soporte metabólico del órgano. Ok. En cuanto al tejido epitelial, el tejido epitelial es un tejido que es avascular. ¿Qué significa avascular? Que no tiene vaso sanguíneo. ¿Sí? Eso, profesor, si no tiene vaso sanguíneo, ¿cómo se oxigena? ¿Cómo se regenera? ¿Cómo está vivo ese tejido? Producto de que está el tejido epitelial y por debajo del tejido epitelial le sigue un tejido conectivo. Ese tejido conectivo es el que ayuda a darle sostén, porque el tejido conectivo sí contiene lo que son vasos sanguíneos. Entonces el vaso sanguíneo se irriga por medio de difusión y llega entonces al tejido epitelial, y eso entonces hace que el tejido se pueda regenerar, dividir, se pueda completar todas sus funciones. ¿Sí? Las células están muy cercas, unidas entre unas de otras, y por eso se ayudan a través de diferentes tipos de adhesiones celulares que las vamos a ver la otra semana. Por ejemplo, algunas adhesiones son las tight junction, las adherent junction, los desmosomas, los epidesmosomas, las gap junction. O sea, hay diferentes tipos de uniones celulares o adhesiones celulares que permiten que estas células epiteliales, o en este caso los tejidos epiteliales, se mantengan muy unidos. Es el único tipo de tejido donde sus células están estrechamente unidas. ¿Sí? El tejido epitelial se le conoce en diferentes regiones. Tiene la región apical, que es la región más superficial, la región basal, que es la región entre la membrana basal y propiamente las células epiteliales. También contiene la luz, que es donde se conectan pues cada una de las células del tejido epitelial. El complejo de unión, que serían los tipos de adhesiones celulares. Más que todo aquí serían las tight junction, que son adhesiones o uniones celulares muy unidas, muy fuertes, y impiden el paso de sustancias, por lo tanto hace que las células se mantengan demasiado unidas. Y la superficie basal, que sería esta línea de aquí, esta línea, la superficie basal es donde se apoya lo que es la membrana basal o la región basal de la célula. Esta es una foto, y acá vemos entonces la microfotografía de un tejido epitelial, donde aquí vemos específicamente esta línea, vemos lo que es la región basal, la región apical de la célula del tejido epitelial.
Ok. En cuanto a su importancia en la biología molecular y celular y bueno, más que todo en la histología, es porque contienen complejos de unión. Complejos de unión, en este caso nuevamente, las adhesiones celulares o las uniones celulares, y las uniones y las adhesiones celulares están específicamente trabajan gracias a proteínas específicas que cumplen la función de adhesión celular. La polaridad celular quiere decir que tiene una organización asimétrica y esto se apoya más que todo a lo que es el transporte vectorial. Y la dinámica epitelial, más que todo, es la capacidad de regeneración de las células epiteliales. Las células del tejido epitelial son una de las células que se regeneran más rápido, puesto que siempre están en contacto directo con todos los componentes del medio ambiente, ya sean rayos UV, que si calor, humedad, etcétera, etcétera. Entonces esas células tienden a regenerarse muy rápido, o esa es la parte externa. Y en la parte interna, como por ejemplo el tejido epitelial del tracto gastrointestinal, son células que se regeneran o se dividen mucho más rápido porque realizan procesos mucho más bruscos, pienso yo, y entonces necesitan regenerarse más rápido. Aquí vemos entonces los diferentes tipos de adhesiones que lo vamos a ver la otra semana, como las adherenduction, los complejos de unión, las zonas apicales, etcétera, etcétera. Ok. Generalidades del tejido epitelial. Nuevamente vamos a hacer un repaso, ya es lo que yo le he comentado. Y el tejido epitelial, está compuesto por células muy agregadas nuevamente. Entonces son un tejido donde sus células están demasiado unidas. Eso quiere decir que son células que se adhieren o se unen muy fuertemente unas de otras. Otra de las generalidades también del tejido epitelial es que pueden recubrir órganos internos, estructuras internas como estructuras externas. Estructuras internas como los órganos, ¿sí? Recubren también las cavidades de los órganos y también recubren lo que son las superficies externas del cuerpo. Ajá. Ok. Todas las... Dígame. Debería repetir lo que era parénquima eran parénquima y... Parénquima tiene que ver con la función estructural del órgano y el estroma tiene que ver con la función metabólica del órgano. Así es. Ok, algunas de las funciones del tejido epitelial son las de protección, absorción y secreción. En la de protección, el tejido epitelial actúa como la primera línea de defensa, la primera barrera, ¿sí? Más que todo, bueno, va a formar como una barrera física y funcional contra lesiones mecánicas, agentes patógenos, sustancias químicas y la deshidratación. Esa es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo, el tejido epitelial. Y lo vemos por nuestra piel. Nuestra piel es un tipo de tejido epitelial. La de absorción
la de absorción, específicamente, este tipo de fusión lo lleva a cabo un tipo de tejido epitelial que es el cilíndrico simple, que más que todo recubre los órganos como el intestino delgado y los túbulos renales. ¿Para qué? Para captar los nutrientes necesarios como agua e iones, y esto se debe a que esos tipos de tejido cilíndrico simple en su región apical contienen microvellosidades. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué son las microvellosidades? Son estructuras especializadas del tejido epitelial que ayudan más que todo a absorber de mejor manera estos nutrientes como agua e iones para realizar las funciones del tejido. Y la de secreción, en cuanto a la función de secreción, básicamente se basa en lo que es en el tejido glandular, ya sean las glándulas exocrinas o glándulas endocrinas. Eso lo vamos a ver también la próxima semana, donde las células secretan diversas sustancias como moco, enzimas digestivas, hormonas, sudor, sebo, ¿sí? Y todas estas sustancias que le acabo de mencionar pueden ser liberadas por estas células, ya sea de manera endocrina, es cuando se introduce al cuerpo, o exocrina, cuando va a salir del cuerpo. Sustancias que salen del cuerpo. Una consulta, ¿qué pasa de estos tejidos epiteliales? ¿Este tejido está unido o cada uno es separado? Por ejemplo, como la absorción, viendo que la protección está como fuera la primera línea de defensa, como un círculo. Lo que pasa es que no todos los tipos de tejidos están en todos los órganos y en todas las partes. Yo no sé la absorción. No, esto, si lo ves, esto forma parte del intestino delgado o los túbulos renales. Son una parte de ahí que se ve solamente allá en el intestino delgado. Por ejemplo, acá entonces se ve, estos son células, ahora lo vamos a ver, son células planas, no queratinizada, que cubre superficies externas o externas porque es la de protección. Entonces, ¿a dónde se va a encontrar? En la epidermis específicamente, o recubriendo parte del corazón o de los pulmones. Entonces, tienen diferentes formas. Ahora, no todos los tipos de tejidos se encuentran del tejido epitelial, se encuentran a la vez, ¿sí? Eso depende de qué órgano se encuentre, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Nos vamos bien? Por ahora vamos bien porque normalmente estamos viendo generalidades del tejido epitelial. Falta la clasificación de ellos. Ok. En cuanto a la función del tejido epitelial, ahora lo vamos a ver. El tejido epitelial se clasifica según sus estratos o capas, en simple o estratificado. Y según sus células puede ser en plano, cúbico y cilíndrico. Entonces cada uno tiene funciones específicas. Por ejemplo, la del simple plano, su función específica es la de intercambio. ¿A dónde se ve eso más que todo? En el tejido de los pulmones. ¿Sí? Intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque necesita pasar por difusión simple. Recuerden que uno de los tipos de transporte a través de la membrana plasmática, que pasa sin necesidad de transportadores de moléculas, es el oxígeno. Y el oxígeno necesita pasar rápidamente. Entonces, por un tipo de tejido simple plano, el oxígeno pasa rápidamente a través de los pulmones. Por ejemplo, el simple cúbico, el simple cilíndrico y el pseudo estratificado tienen la función de secreción y absorción. Pseudo estratificado significa un falso estratificado.
Usted en el microscopio lo puede ver, profesor, yo creo que eso es un estratificado. No, es un pseudoestratificado porque las células vienen desde la membrana basal, pero usted dice que no, esto se ve demasiado. Lo vamos a ver en el laboratorio mucho mejor para que puedan identificar entre un tejido epitelial estratificado y un tejido epitelial pseudoestratificado. Y los tejidos que contienen función de barrera son estratificados planos, cúbicos, cilíndricos y de transición. De transición también se le puede llamar el urotelio. ¿Han escuchado esa palabra urotelio? Es el tejido que se encuentra específicamente en la vejiga. Sí, en la vejiga. Y de barrera, ¿por qué tiene que ser de barrera? Para evitar que esos líquidos que estén en la vejiga se salgan por el torrente sanguíneo. Porque si eso sucede, ¿qué cree que va a pasar? Porque ¿qué hay en la vejiga? Hay sustancias tóxicas que el cuerpo quiere desechar. Y si eso se pasa hacia el torrente sanguíneo, lo puedes contaminar y se puede convertir en una sepsis luego. Entonces, para eso, los tipos de tejidos que deben existir en las vejigas, por ejemplo, tienen que tener la función de barrera y son las que deben estar mucho más unidas de lo que ya están todas las células epiteliales para evitar la fuga de esos tipos de líquidos. Algunas células epiteliales también pueden tener otras funciones como lo son las contráctiles, que son las células mioepiteliales. ¿Dónde están los mioepiteliales? En el corazón. Son células que recubren el corazón. Las sensoriales, ¿a dónde están? En las papilas gustativas, en las papilas gustativas. Es que como usted se come algo ácido, o que usted tenía rato que no comía algo, y que después se lo coloca en la boca y se... ¿Sí saben esa sensación que como que se le hace chiquito todo esto? Esos son tus tejidos epiteliales respondiendo a esos estímulos, ¿sí? Y son nuestros tejidos epiteliales sensoriales, ¿sí? Y el epitelio olfativo también forman parte del tejido epitelial. Ok, ahora sí, preguntas hasta aquí. Vamos a ver las características del tejido epitelial y vamos entonces a aprender, vamos a reconocer la clasificación del tejido epitelial. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿No? Ok. Entonces, las características del tejido epitelial se basan más que todo en la forma y tamaño de la célula y la morfología de la célula. Ahora bien, el tamaño de la célula puede variar, ¿sí? Como es variable, y va desde células escamosas o planas, también se le llama, células cúbicas y células cilíndricas. Y el núcleo, como saben, son células epiteliales, y estas células epiteliales son células eucariotas, son células que contienen núcleo. Así que todas esas células deben tener núcleo. Por tanto, cada célula tiene una forma de núcleo y la núcleo se encuentra en una posición en específico. Por ejemplo, hay núcleos que son de forma esférico, ovalado, o ovoide, perdón, y aplanado. ¿Sí? Otra de las características del tejido epitelial es por su forma celular. Las cúbicas, que son estas que están aquí, las cúbicas es porque las células contienen la misma forma, tanto alto y ancho son igual, más que todo es como un cuadrado perfecto, más o menos para que lo vean así. Esta que está acá, casi tiene la misma forma todos, y su núcleo, ¿dónde se encuentra? En el centro, y su núcleo es esférico, redondito, ¿sí? En el centro. Las escamosas o planas, ¿dónde está el núcleo? El núcleo está
casi que arribita y es aplanado. Como estas células son tan planas, tan delgadas, incluso algunas veces el tejido epitelial plano se puede confundir y se piensa que no es tejido epitelial plano, porque se ve como unas montañitas que hacen esto, pero ese es el tejido epitelial, porque el núcleo es grande, es aplanado y un poquito ovaladito, pero causa que esto tenga como una montañita aquí. Y por último tenemos las células cilíndricas, o también se les puede llamar células columnares. ¿Sí? Células columnares. Y son estas que vemos aquí. Estas que vemos aquí. Las células cilíndricas entonces son más altas que anchas. ¿Sí? Más altas que anchas. ¿Y dónde está su núcleo? Su núcleo es cuboide. Primero la característica del núcleo es cuboide. Y su núcleo se encuentra específicamente cerca de la membrana basal o región basal. ¿Sí? Ahí se encuentra. Entonces, los tres núcleos, los núcleos de los tres tipos de células epiteliales son distintos. Uno es esférico, uno es aplanado y el otro es ovoide. Ovoide. Sí, ovoide. ¿Sí? ¿Estamos claros aquí? Ok. Hagan sus dibujitos y sus cosas ahí en sus apuntes. Aquí vemos, a ver, ¿qué tipo de tejido sería este? Columnar, exactamente, aquí lo vemos. Aquí vemos las células aquí, cada célula, y vemos que aquí están los núcleos. Todos estos puntitos, círculos, ovoides, esto se llama ovoide. ¿Y dónde se ubica? Cerca de la membrana basal o de la región basal. ¿Sí? Se me está pasando algo, y es que una de las características también del tejido epitelial cilíndrico o columnar es que posee estructuras especializadas como microvellosidades. Ahora lo vamos a ver acá. Estas microvellosidades son estas cerquitas que parecería como de brochita o de escoba, esto que está aquí, específicamente solamente está en los tejidos epitelial cilíndrico, la mayoría está ahí, más que todo para aumentar el proceso de secreción o no, de absorción de nutrientes. Entonces en este caso lo vemos aquí muy poquito, pero se ve aquí. Estas son las microvellosidades. ¿Sí? Ahí ves. Entonces sí, este es un ejemplo de tejido epitelial cilíndrico simple, porque solamente contiene una sola capa. Ahora vamos a ver que también hay estratificado. Ok, este sería un tejido que te critica. ¿Estamos hablando de epitelial? No. Escamoso. Exacto. Plano. Exacto, sería un tejido epitelial plano o escamoso. ¿Y este? ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Alguien lo dijo en el blog? Ese sería el cúbico. Este sería el tejido epitelial cúbico. Si ven, por eso no se ve como un cuadrado. Es que la imagen la ponen perfecta, bien bonita. Pero el microscopio y en el tejido no se ve tan cuadrado perfecto. Pero si tiene la forma, porque lo van a ver, que el núcleo es redondo, bien casi más redondo que los otros. Estos tres tipos de frotis o de placas fijas son a base de la función hematoxilina y eosina. ¿Cuál es la función de la hematoxilina y eosina? Núcleo azul y citoplasma rosado. Aquí lo vemos. Entonces, núcleo azul, bueno, que se ve como morado, pero ajá, ya lo ven. Azul, moradito, y el citoplasma, que sería todo esto, rosadito. ¿Sí? Ahí lo vemos. Ok, otra de las características de del tejido epitelial es que posee
el tejido epitelial no posee vasos sanguíneos, o sea que es avascular. ¿Sí? Es una de las principales características. Por tanto, recibe nutrientes y oxígeno de dónde? Del tejido conectivo consiguiente o subyacente, subyacente. ¿Sí? De ahí proviene, de ahí entonces el tejido subyacente conectivo le provee todos los nutrientes y el oxígeno necesario. Polaridad celular. Posee polaridad celular porque tiene sus organelos bien distribuidos, como todas células, contiene sus organelos, y posee tres regiones específicas, que es el polo basal, polo apical y la superficie lateral. El polo basal es el que está en contacto directo con el tejido conectivo subyacente. El polo apical es el que está hacia la superficie, o sea, más arriba, o el que tiene contacto directo con algún tipo de órgano. Y la superficie lateral, que es en los lados, es el lugar donde se une cada célula con la célula vecina. ¿Gracias a qué? A las adhesiones o las uniones celulares. Y la membrana basal, todos los epitelios, todas las células epiteliales reposan o descansan sobre una membrana basal, y que es más que todo como una barrera semipermeable compuesta por dos capas, por lámina basal y por lámina reticular. ¿Sí? La lámina basal es la que está cerca de las células epiteliales, y la lámina reticular es la más gruesa y más fibrosa. ¿Qué contiene? Si es más fibrosa, entonces va a contener fibras de colágeno, laminina, proteoglicanos, que forman parte así de la matriz intracelular. La lámina reticular Más gruesa y más... sí, pero déjame ver, yo creo que... Ahorita te enseño, déjame ver, yo creo que lo puse. Lámina propia. Creo que yo le puse aquí una... Por ahí la puse, ahorita te lo enseño. Yo le puse una imagen de la lámina basal y la lámina reticular. Ajá. Ok. Aquí tenemos entonces el epitelio, y tenemos la lámina propia, la submucosa, y ya esto sería parte del tejido conectivo óseo. ¿Sí? Pero siempre el tejido epitelial descansa sobre una membrana basal y le sigue lo que es un tejido conectivo. Ese tejido conectivo le nutre o le provee lo que son los nutrientes y el oxígeno necesario. Por tanto, le provee todos los nutrientes necesarios, porque no contiene vasos sanguíneos. El tejido conectivo que subyace al tejido epitelial, ya sea de los órganos digestivos o de los respiratorios o de los urinarios, esto se le llama lámina propia, que sería esta parte, lámina propia. ¿Sí? Ese es el tejido que nutre al tejido epitelial, porque el tejido epitelial siempre es el que está en el lado más apical de un órgano en sí, es el que está más arriba, más apical, más hacia afuera, es el tejido epitelial. Porque, por ejemplo, cuando vamos a ver tejido óseo, tejido cartilaginoso, se va a ver bien lo que es primero tejido epitelial, luego viene el tejido conectivo y luego viene el tejido cartilaginoso. Se va a ver perfectamente. Siempre el tejido epitelial arriba, en la parte apical. Lámina propia y tejido conectivo. Sí, lámina propia es tejido conectivo. Así se llama. Ok. Bueno, ya esto lo va a pasar porque ya lo hemos hablado.
Y vemos entonces otros ejemplos acá. Este que sería cúbico simple, exacto, la A. Ajá, células epiteliales cúbicas, aquí está. La B, columnares, cilíndricas, vamos a ver. Ajá, muy bien. Escamosa, epitelio plano estratificado. En este caso es estratificado porque contiene más de una capa. ¿Sí ven? Más de una capa. Ahora lo vamos a ver. Epitelio simple plano o ¿sí? Epitelio plano estratificado o epitelio escamoso estratificado. Es lo mismo. Ok. ¿Qué es la membrana basal? Es una barrera semipermeable más que todo de moléculas. ¿Cuáles son esas moléculas? Glucoproteínas, y que pueden, que esas glucoproteínas permiten lo que es las glucoproteínas, vale, forman parte del tejido conectivo, y el tejido conectivo contiene mucho lo que es matriz intracelular. La matriz intracelular está formada o compuesta principalmente de proteínas tremolosas, de glucoproteínas, de ácido hialurónico, que más que todo permiten lo que es la los GAP, y el ácido hialurónico está compuesto de agua, más que todo eso nos va a ayudar a lo que es la hidratación del tejido, de nutrir el tejido para que puedan desplazarse más fácilmente los distintos nutrientes, iones y oxígenos a través de la membrana basal. Ok, aquí está Valeria, aquí está. El epitelio como tal, la superficie basal que sería esto, o la membrana basal. Entonces la membrana basal está compuesta por lámina basal y lámina reticular. La lámina basal es más fina, son líneas finas, y la lámina reticular, que son más gruesas y ¿qué? ¿Qué les dije? ¿Gruesas y qué? Y con fibras, con más fibras, exactamente. Ajá, más gruesa y más fibra, aquí está. Esta capa y la lámina basal es la más cercana a las células epiteliales. Esta es la membrana basal. Aquí está la membrana basal. La lámina basal está compuesta por varias moléculas, como por ejemplo el colágeno tipo 4, lamininas, perlecan, colágeno tipo 3 y colágeno tipo 7. ¿Sabes que existen más de 28 tipos de colágeno? ¿Sí? Dos de los primeros 4 son los que más se reconocen, y el colágeno 1 y 2 son los que más se encuentran en mayor abundancia. ¿Sí? El colágeno tipo 4, ellos entonces forman una red que recuerda la malla de una ventana. Las lamininas, que son proteínas súper grandes, que se ayudan o se adhieren a lo que son las integrinas. Y más que todo son proteínas de unión, ayudan a que estas células se mantengan más unidas. El perlecan son proteoglucanos. Más que todo lo que va a ayudar es a la estructura tridimensional de la lámina basal para que se una al epitelio. Y el colágeno 3 y 4 son fibras que constituyen lo que es la red fibrosa difusa de la lámina reticular y basal, respectivamente. Ok, entonces, ¿cuáles son las funciones de la membrana basal? Va a brindarle soporte a las células epiteliales. Conecta al tejido epitelial con el tejido conectivo subyacente. Organiza y regula la actividad de las integrinas. ¿Qué son las integrinas? Son proteínas que están directamente relacionadas
con la adhesión celular, con la unión celular. Mantiene la polaridad celular, o sea que facilita la orientación y la función del tejido, del epitelio en este caso. Participa en procesos celulares como la endocitosis, y la serialización o la traducción de señales, y funciona como andamiaje. ¿Para qué? Para la reparación y la regeneración del tejido epitelial en caso de que exista algún daño. Entonces, estas son las principales funciones de la membrana basal. Ok, estructuras especializadas de la superficie apical. Vamos a ver acá. Preguntas aquí, chicos. Estructuras especializadas de la membrana apical o de la superficie apical. La superficie apical tiene tres estructuras especializadas. ¿Cuáles son? Las microbiosidades, los cilios y los estereocilios. ¿Sí? Las microbiosidades, como lo dice su nombre, micro, son pequeños vellitos, como pequeños filamentos. ¿Sí? Tienen proyección de longitud uniforme. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen el mismo tamaño. El mismo diámetro. Más o menos de una micro de largo por 0.1 micras de ancho. Aumenta la superficie de contacto, o sea, eso quiere decir que aumenta la capacidad de absorción de nutrientes. Por ejemplo, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver como en la barrera gastrointestinal. Albergan filamentos de actina. ¿Recuerdan dónde han escuchado filamentos de actina? En el citoesqueleto. ¿Y cuál es la función del citoesqueleto? Darle forma y soporte. ¿Y a dónde se encuentra el citoesqueleto? En el citoplasma, entonces que se encuentra entrelazado en el citoplasma. Entonces, si tienen filamentos de actina, eso quiere decir que están unidos con esos filamentos que vienen del citoplasma. Por tanto, son uniones fuertes que permiten mejor adhesión y mejor secreción o absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque están anclados en lo que es a la membrana plasmática mediante proteínas ligadoras de actina. Y la actina, más que todo, recuerden que la actina y la miosina son dos tipos de proteínas que específicamente no se encuentran en el caso del músculo, que permiten lo que es la contracción muscular, darle fuerza y resistencia mecánica en este caso. Entonces, si tiene filamentos de actina, quiere decir que son filamentos que están muy fuertes unidos a la membrana plasmática de las células epiteliales. Y se insertan en la red terminal, en este caso de las células cilíndricas, lo que le da mayor estabilidad y ayuda a lo que es a la absorción de nutrientes. Ok, aquí lo vemos un poco, son microbiosidades, por tanto son muy chiquititas, pero son estas cositas aquí así, esto, porque solamente están en la parte apical de la célula. No lo vas a encontrar en la parte lateral ni en la parte basal, solamente en la parte apical, ¿sí? En la parte apical. Y por eso quiero que quede claro, son estructuras especializadas de la parte apical, o sea, arriba de la célula. ¿Ok? Son estas estructuras. Yo sé que aquí no se ve muy bien,
trataré de enviarles en el WhatsApp unas fotos que se ven con mejor detalles de las microvellosidades. Ok, las microvellosidades contienen un paquete de filamentos de actina que, como lo comenté hace un rato, están unidos fuertemente a las membranas plasmáticas por ligamentos de actina. Son dinámicos, ¿qué quiere decir? Que se pueden mover, no son estáticos. Y estos se basan más que todo, se mueven a través de la proteína de la miosina. La miosina es la que le da ese movimiento a las microvellosidades. Y es útil para optimizar algunas condiciones o algunas funciones propias del tejido. Por ejemplo, la absorción de macromoléculas o nutrientes. Y eso se da a través de muchos receptores o de muchos canales que contiene la célula. Sí, y aumentan entonces aumenta lo que es la superficie de contacto de la célula al absorber los nutrientes necesarios. Aplicación médica de las microvellosidades. ¿Qué sucede si alguna de las microvellosidades falla? Alguna alteración de esas microvellosidades puede afectar o llevar a enfermedades como la enfermedad celíaca. Celíaca. Esto es una enfermedad inflamatoria del intestino delgado, en que uno de los primeros síntomas de esta enfermedad es la pérdida del borde del cepillo de las células de absorción. Hace un rato les comenté que las células que se encuentran ahora en el intestino delgado son células en forma cilíndrica o columnares. Y básicamente las células del tejido del intestino delgado contienen microvellosidades. Porque una de las funciones principales del tejido del intestino delgado es la de absorción de iones y nutrientes, necesarios obviamente para la nutrición del cuerpo en general y de la célula en general. Y también les comenté hace un rato que las microvellosidades tienen forma como de escobilla o de borde de cepillo. Ponen las escobas así que utilizan nuestras abuelas en el interior para barrer el patio, que son duras. Y tienen esas cerditas duras. Prácticamente vamos a extrapolarlo de que esas son las formas de las microvellosidades en el tejido epitelial. Entonces, en esta enfermedad ciálica, esas estructuras en forma de bordes de cepillos se pierden. Por tanto, si no tienes esas microvellosidades, si eso se pierde, ¿qué va a pasar? No vas a absorber los nutrientes suficientes. ¿Sí? Y obviamente, si no vas a absorber los nutrientes suficientes, porque no tienes microvellosidades, vas a bajar de peso. Porque no te estás alimentando, o sea, te estás alimentando, pero no estás obteniendo los nutrientes suficientes. Y esto se debe más que todo también a una respuesta inmune contra el gluten durante su digestión, lo que provoca una enteritis difusa y cambios epiteliales. Muchas de estas veces, algunas de estas células epiteliales que son cilíndricas sufren metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Cambio de la forma de la célula. En vez de ser cilíndrica, entonces van a ser escamosas. Y las escamosas no tiene función de absorción, tiene función de barrera. Entonces cambia todo el orden, cambia toda la función del órgano en este caso. Por solamente tener afectado las microvellosidades. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Ok, seguimos. Aquí vemos otra, en el yeyuno, en el intestino delgado también. Células ¿en qué forma?
¿Qué tipo de células? Cilíndricas. Y aquí vemos estos vellitos, estas cositas que vemos aquí. Estas son las microvellosidades. Microvellosidades. Si ve que tiene el mismo tamaño. Mismo tamaño. No hay misma forma y misma longitud. ¿Sí? Y también se ve como si fuera una célula de escoba o de brochita de maquillaje, yo no sé, pero tiene esa forma, ¿sí? De cernitas. Un borde de cepillo, un borde de escobilla. Tiene esa forma. Por toda la región apical del tejido, en este caso del yeyuno, en el intestino delgado. Ok, terminamos por las microvellosidades. Vamos con la segunda clasificación de las estructuras especializadas, que son los estereocilios. En los estereocilios se conocen como microvellosidades largas, o sea que son muy parecidas a las microvellosidades, pero son más largas, un poco más largas. También están compuestos por filamentos de actina que están ligados por proteínas ligadoras. Tiene función de absorción y de detección sensorial. También, igual como las microvellosidades, aumentan lo que es la superficie de contacto, en este caso de la célula. ¿A dónde se encuentran? En el epidídimo y en las células sensoriales internas del oído. ¿Sí? O hair cells, donde se detectan cambios de equilibrio. Los estereocilios, lo vemos acá, aquí lo vemos. Los estereocilios son más largas que las microvellosidades. Aumentan lo que es el área de la célula. Eso quiere decir que facilita mucho más la absorción de nutrientes. Se ve también ahora en el epidídimo, epitelio de algunas células del sistema reproductor masculino en este caso, y también se ve en las células sensoriales del oído interno. ¿Cuáles son las funciones de las células sensoriales del tejido del oído interno? Cambios en el movimiento. ¿Cómo están compuestos los estereocilios? Los estereocilios están compuestos por microfilamentos, y más proteínas ligadoras de actina, que vendría siendo como el mismo potencial de acción que las microvellosidades, solamente que son mucho más largas. Una aplicación médica de los estereocilios, si un estereocilio falla, ¿dónde podemos encontrar estereocilios? En el sistema reproductor masculino y oído interno, exactamente. En el epidídimo, que es específicamente en el sistema reproductor masculino, su fallo afecta lo que es la absorción de agua necesaria para la maduración de los espermatozoides. Lo que puede conllevar a ¿qué? A una infertilidad masculina. Mientras que en el oído interno, su daño impide detectar adecuadamente lo que son las vibraciones sonoras y los cambios de movimiento, resultando que pérdida de la audición y alteraciones del equilibrio. Ok, aquí vemos el epidídimo, que son estas estructuras, pero más que todo aquí, estas son los epidídimos. Aquí vemos los estereocilios. Si ven que son mucho más largos que las microvellosidades, y aquí también vemos los estereocilios. Acá también. Todos son los estereocilios.
Y aquí entonces en el oído también, en la parte apical, la región apical, vemos las estructuras de los estereocilios. Si ven, son mucho más largos. Se pueden ver más fácilmente, a diferencia de las microvellosidades, que se ven muy chiquititas. Los estereocilios sí se pueden ver. Ok. Y por último tenemos los cilios. Después que termino aquí, chicos, bueno, sí, vamos a tomar un receso, ¿sí? Como de 15 minutos, para entonces continuar con los tipos de tejido epitelial. Ok, en cuanto a los cilios, entonces son estructuras apicales largas y móviles, mucho más largas que las microvellosidades, ¿sí? Y están formados por microtúbulos, organizados en un patrón de 9+2 llamado anoxema. ¿A dónde se anclan? Se anclan igualmente a lo que es el citoesqueleto mediante los cuerpos basales, esenciales para darle estabilidad a la célula. Su movimiento genera cambios en el anoxema y proteínas motoras como la tineína, que usa la ATP. ¿Qué permiten los cilios? Los cilios permiten lo que es el fluido, como en el epitelio respiratorio, donde va a eliminar partículas como el moco, con ayuda del moco, perdón. Los cilios son abundantes en células cilíndricas de muchos epitelios. Básicamente como comenté, las estructuras especializadas se ven mucho más en células cilíndricas. ¿Sí? ¿Cuánto miden los cilios? Más o menos de 5 a 10 micras de longitud y 0.2 micras de ancho, de diámetro en este caso. Cada cilio está constituido por un tallo rodeado de ¿qué? Por 9 dobletes de microtúbulos periféricos y puestos alrededor de 2 microtúbulos centrales. Al igual que con otros microtúbulos, la kinesina y la dineína, que son proteínas específicas dentro del citoesqueleto para permitir lo que es el movimiento interno celular, igual los cilios tienen la función específica de que es función de transporte de los cilios. Bueno, ya esto es lo mismo. Y no se cargó la imagen. Se fue la señal. Ahora sí, aquí estamos. En la tráquea, aquí vemos los cilios. Los cilios dicen que son más largos que las microvellosidades, ¿sí? Tienen la misma longitud, la misma forma, el mismo diámetro. Son mucho más largos, como la vemos acá. ¿Cómo eso no se confunde con lo que mencionan antes? Porque con los estereocilios, si ven, no están tan unidos como estos y son más largos. No sé si lo recuerdas, no están tan unidos o muy pegaditos como lo que vemos aquí. Si lo viste, lo ves como un poquito más dispersos y más delgaditos. O más delgados también. Puede volver a colocarlo Lo puedo volver, sí, lo voy a volver a colocar. para avanzar ahí en el código. Vamos a volver a colocarlo. Mira, ¿ves? ¿Lo ves? Los estereocilios, sí, son un poquito, son
delgados y largos. Sin embargo, no están como, yo los veo así, para una manera como de identificarlo. No están muy pegaditos como los cilios. ¿Sí ven aquí? Los cilios. Y mucho menos como las microvellosidades. Las microvellosidades son más chiquititas, más pequeñitas. Estereocilios, mira, son más delgadas. Puedes ver también incluso la separación una de otra, aquí. Y en los cilios, mira, se ven más gruesas, se ven mucho mejor, más largas, más unidas unas de otras. ¿Sí lo ven? Y aquí también, mira, ¿ven? Se ven mucho más pigmentadas al ser más largas y también son un poco más gruesas, se ven mejor pigmentadas. Y aquí la diferencia es, sí se nota la diferencia uno de otros. Y si ven, siempre están en células de qué tipo, cilíndrica. ¿Sí? Sí, cuando nos asusten, esos 87 diapositivas no vamos a llegar hoy. No, se acaso como hasta las 60. Ajá, ya bueno, aquí y aplicación médica de los cilios. Si fallan los cilios, por ejemplo, tenemos el síndrome de Cartagener y la infertilidad también. El síndrome de Cartagener, más que todo, es que las estructuras, en este caso los cilios, presentan parálisis, lo que se traduce en una inadecuada acción de limpieza de la vía respiratoria. Porque los cilios en la vía respiratoria ayuda a eliminar esas partículas que entran con la ayuda del moco. Estos mocos que nosotros a veces nos forman de repente no es porque ellos quieren salir así por así, sino que están ayudando a eliminar esas partículas que entran por las vías respiratorias y forman moco con ayuda de los cilios. Y luego ya tú solamente es cuestión de limpiarte. Eso evita que algún agente patógeno o alguna partícula extraña entre por tus vías respiratorias y llegue hasta donde, hasta los pulmones. ¿Sí? Generando entonces infecciones respiratorias crónicas. Te va porque los cilios fallan, no vas a generar moco, no vas a tener esa posibilidad de que te limpien tus vías respiratorias. Y ahí pues, entonces, si eso trabaja de manera inadecuada, entonces vas a tener muchas infecciones respiratorias. Y la infertilidad es la alteración del axonema, que afecta principalmente a lo que es el flagelo del espermatozoide, que va a impedir que ese espermatozoide pueda viajar o desplazarse al óvulo, y entonces eso es lo que pasa es la infertilidad masculina. Y ya, entonces con esto empiezo ahora, después del receso, los tipos de tejido epitelial. Profe, eran los cilios los que frecuentemente están en las células cilíndricas. ¿Eran los cilios o eran los estereocilios? Los tres. Los tres se encuentran en la región apical de la célula.